La crucifixión de Jesucristo, un hito en la historia del cristianismo, podría no haber ocurrido como se ha narrado. Imagina por un momento que no fue Él quien sufrió en la cruz, sino otro completamente diferente. Esta teoría ha desafiado las bases de la fe cristiana. Un grupo de los gnósticos, conocidos como los basalideanos, sostenía que en realidad fue Simón de Cirene quien tomó el lugar de Jesús. Este personaje, según los relatos bíblicos, fue forzado a cargar con la cruz, pero los gnósticos llevaban la idea aún más lejos, afirmando que el rostro de Simón se transformó de manera milagrosa para parecerse a Jesús, mientras que el verdadero Cristo permanecía a la distancia, observando y riéndose de la confusión de la humanidad. Así es, lo has escuchado bien. Según estas enseñanzas, Jesús no padeció. Él no murió, porque, de acuerdo con sus creencias, jamás fue un ser humano común y corriente. Era una esencia divina, incorruptible. Lo que el mundo percibió en la cruz era un engaño, una burla hacia quienes creían que podían acabar con los inmortales. Ahora no descartes esta idea como pura herejía sin considerar su origen. Los Hechos de Juan, un texto apócrifo que la Iglesia intentó suprimir, presenta una visión inquietante de Jesús apareciendo a Juan en la noche de la crucifixión. Aquí, el verdadero Jesús se encuentra a su lado, ileso, mientras una representación fantasmal sufre en la cruz. El Jesús auténtico sonríe y dice a Juan que él no es el que está siendo crucificado. Además, el segundo tratado de la Gran César, hallado en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, respalda estas afirmaciones, donde Jesús se burla de sus verdugos, llamándolos locos por creer que tienen poder sobre él. En el Islam encontramos una perspectiva interesante. El Corán, en Sura An-Nisa, menciona que Jesús no fue crucificado, sino que su imagen fue transformada para la gente. ¿Podría esto sugerir un conocimiento oculto? ¿Se ocultó la verdad por ser demasiado riesgosa para la emergente iglesia del momento? Ahora, consideremos la narración opuesta, la que se convirtió en la doctrina oficial. Las primeras descripciones de la muerte de Jesús provienen de los evangelios del Nuevo Testamento, los cuales fueron escritos años después de los hechos que relatan. Sin embargo, presentan inconsistencias. El Evangelio de Marcos muestra a un Jesús abandonado, angustiado, cuestionando su sufrimiento. Por otro lado, Lucas presenta a un Jesús en calma, perdonando a quienes lo matan. En el Evangelio de Juan, Jesús manifiesta un control absoluto sobre su destino, afirmando que todo ha sido cumplido. Tres narrativas completamente diferentes. ¿A qué se debe esta diversidad? La clave reside en quién dominaba la historia. La Iglesia necesitaba un sacrificio, una figura que creara un vínculo entre Dios y los humanos. Era esencial que Jesús experimentara dolor y muerte. Sin su sufrimiento, no podría haber redención ni salvación a través de la cruz. Si realmente Jesús no fue ejecutado, si simplemente apareció, la base del cristianismo se desmoronaría. Entonces, ¿qué sucedió en Jerusalén ese día? La ejecución romana fue una ilusión divina. ¿Confundieron a Simón de Cirene con Jesús? ¿O será que los primeros cristianos forjaron una poderosa mitología para validar su nueva fe? Lo que nos han narrado como la verdad podría ser una construcción engañosa. El mundo que percibes, la existencia que llevas, el cuerpo que habitas, todo podría ser parte de un elaborado engaño. No es fruto de la casualidad, ni de alguna fuerza ciega de la naturaleza, sino de lo que antaño se conocía como el demiurgo, un dios falso que creó esta realidad con el propósito de mantenerte en la ignorancia, la sumisión y la obediencia. Si deseas profundizar más en esta enigmática conexión, continúa investigando.
Los nostálgicos ven el mundo tangible como una farsa deteriorada, una mera copia de algo más elevado, un reino de esencia pura que trasciende nuestras emociones. El dilema: la mayoría ni siquiera advierte que están cautivos. Ese es el diseño del sistema. El demiurgo y sus emisarios, conocidos como los arcontes, lo crearon con este propósito. Construyeron un entorno que te mantiene distraído, persiguiendo ansias materiales, obsesionado con la supervivencia, el placer y el poder, sin que te detengas a descubrir la verdad. No perteneces a este lugar. Observa el universo que habitamos. Enfermedades, guerras, pobreza, odio y devastación. ¿Por qué un Dios perfecto y benevolente permitiría una existencia tan frágil y violenta? Los gnósticos ofrecieron una respuesta. Ellos argumentaron que no fue Él quien lo hizo. La divinidad venerada por millones, el Yahvé del Antiguo Testamento, no es el verdadero Dios, sino un creador diminuto e imperfecto que confundió su grandeza con la auténtica divinidad. Él deseaba que sus creaciones lo veneraran y temieran, manteniéndolas atrapadas en el mundo que forjó. Aquí es donde entra Jesús, no como un rey sacrificado, sino como un forastero, un mensajero de más allá de la realidad material. En 1200, el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos más relevantes, Jesús no aborda el pecado ni la salvación. En cambio, se centra en la iluminación. Les enseña a sus seguidores que el reino de Dios no está en un lugar distante, sino dentro de ellos mismos. Sin embargo, para hallarlo, primero deben liberarse de las ilusiones del mundo físico. Este conocimiento resultó amenazante y las autoridades religiosas no podían permitir su difusión. Si las personas comprendieran realmente las enseñanzas de Jesús, no se sujetarían a las reglas de los hombres, no temerían a falsas deidades, no vivirían con el miedo inculcado por el pecado y el castigo. Desenmascararían la ilusión y al hacerlo, el sistema se desvanecería. El demiurgo y sus arcontes operan mediante la engañosa percepción. El mundo está bajo el dominio de poderes jerárquicos, gobiernos, religiones y sistemas económicos que buscan mantenerte distraído, atemorizado y sumiso. Este entorno está impregnado de sufrimiento y lo perpetúa. Cada agresión, cada instante de desesperanza, cada conflicto y cada vida desgarrada nutren el sistema y lo mantienen en funcionamiento. La ilusión de la reencarnación no representa una salida, es simplemente una trampa más en la que caemos. No estamos aquí para aprender lecciones o purificar nuestro espíritu, sino porque hemos sido atrapados. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Al momento de fallecer, fuerzas arcanas aguardan. Buscan transportarte de vuelta, borrando tu memoria y obligándote a comenzar de nuevo en otra existencia. Todo se vuelve confuso y caótico y el ciclo se repite de manera interminable. Pero, ¿cuál es la forma de escapar? Ese es un misterio profundo, mantenido en la penumbra a lo largo de los siglos y catalogado como herejía
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La figura de Jesús no vino a este mundo para expiar tus pecados. Su misión era mostrarte el camino hacia la libertad. La narrativa convencional que lo retrata como un Salvador sufriente, un Cordero sacrificial que murió por tus transgresiones, no refleja la verdadera esencia de su mensaje. Esta imagen fue fabricada, diseñada para alinearse con la agenda del mismo sistema que él vino a desafiar. Jesús no busca tu redención. Su propósito es elevarte. Los primeros discípulos de Jesús, quienes conservaron sus enseñanzas genuinas antes de que la Iglesia romana alterara la historia, no lo consideraron como un Salvador cósmico que necesitaba morir para cumplir una ley divina. Los gnósticos lo describieron de manera mucho más audaz, como portador de conocimientos ocultos, revelador de verdades escondidas y desafiador de la falsa realidad en la que nos vemos atrapados. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más viejos y polémicos que se conocen, incluye citas directas atribuibles a Jesús, palabras que jamás formaron parte de la Biblia oficial. Desde el inicio, es esencial que reflexiones sobre las palabras de Jesús, quien emplea parábolas rítmicas para despertar algo profundo en quienes lo escuchan. Él afirma que si activas lo que llevas dentro, éste te salvará. De lo contrario, lo que no saques a la luz será tu perdición. Es importante que comprendas que no se refiere a temas de pecado o sumisión, sino a un saber oculto, algo que el sistema opresor desea mantener en la penumbra. El Evangelio gnóstico de Felipe lleva este concepto aún más lejos, al afirmar que Jesús vino para liberar a las personas de los gobernantes mundanos, identificados por los antiguos gnósticos como arcontes, fuerzas que mantienen a las almas prisioneras en esta realidad material. Este texto señala que la ignorancia es la fuente de todo mal. Quienes yacen en la ignorancia no reconocen sus verdaderos orígenes. De haberlo hecho, no habrían sucumbido a la muerte. El origen es fundamental en la enseñanza gnóstica. No estabas destinado a permanecer cautivo en este plano. Tu esencia proviene de algo más elevado. Sin embargo, la ignorancia actúa como un velo que te atrapa. No se trata de pecados o faltas morales, sino de desconocimiento. Y en cuanto a Jesús, su misión no era estar al servicio de sistemas establecidos, sino brindar ese saber, esa gnosis, capaz de deshacer la ilusión. Por esta razón, las autoridades romanas, seguidas por la Iglesia establecida, buscaron distorsionar su legado. Un Jesús que enseña a las personas a descubrir su propia divinidad representa una amenaza. Esto desafía el control religioso y el poder político, columnas que sostienen la sumisión humana. Considera esto: si Jesús fuese solo otro rabino que propagaba enseñanzas tradicionales, ¿por qué las élites de su tiempo lo percibían como un peligro? Porque su mensaje no se centraba en la obediencia, sino en la liberación. Descubre la
verdad oculta detrás de los textos gnósticos que fueron destruidos sistemáticamente por aquellos en el poder. ¿Te has preguntado por qué la Iglesia ha dedicado siglos a eliminar cada uno de ellos? La respuesta radica en su contenido, que desafía la narrativa oficial que nos han impuesto. Por ejemplo, el espíritu de Tomás fue cuidadosamente escondido por 600 años en un jarro en el desierto, revelando ideas que contrarrestan lo que se ha enseñado tradicionalmente. En otro texto prohibido, el espíritu de Judas, Jesús le dice a su discípulo más fiel algo impactante: tú superarás a todos, pues sacrificarás al hombre que me cubre. Este mensaje va más allá del entendimiento convencional, refiriéndose no a su esencia espiritual, sino a su forma física, a la ilusión que lo encadena. La interpretación de este pasaje nos invita a cuestionar si Judas realmente fue el antagonista en la historia, y si en cambio fue el único que entendió el verdadero propósito de Jesús. Esta perspectiva puede cambiar nuestra visión radicalmente. La misión de Jesús no era simplemente morir por nuestros pecados, sino mostrarnos el camino para liberarnos de una identidad falsa impuesta por el sistema del demiurgo, recordándonos de nuestro origen auténtico más allá de esta realidad distorsionada. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Qué más ha sido silenciado? ¿Qué otros secretos han permanecido ocultos? En 1945 se encontró una serie de antiguos manuscritos en Nag Hammadi, Egipto, que habían estado guardados durante cerca de 600 años. Estos escritos no eran simples relatos religiosos, sino poderosas enseñanzas de Jesús y sus seguidores más cercanos. Textos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el Apócrifo de Juan y la segunda revelación de Set presentaban una narrativa completamente diferente a la del Nuevo Testamento. La razón detrás de su ocultamiento es clara. Estas obras revelaban una verdad profunda y auténtica. Presentaban a un Jesús que no defendía la obediencia ciega ni instaba a la gente a acercarse a un Dios impuesto. Este maestro no vino a validar el sistema existente, sino a desafiarlo y destruirlo. La Iglesia, evidentemente, no podía tolerar esta situación. Los hallazgos de Nag Hammadi revelan una imagen de Jesús muy diferente. Un maestro que comprendió que la verdad debía resguardarse de quienes no estaban listos para recibirla. En Minsa, el Evangelio de Tomás, él menciona que solo debe compartir sus secretos con los que realmente los valoran. Reflexiona sobre esto. Este Jesús auténtico no prometía salvación a todos, no buscaba convertir multitudes, sino a aquellos pocos capaces de despertar a la realidad. Necesitaba a quienes pudieran darse cuenta de que todo lo enseñado sobre Dios, la vida y ellos mismos era una ilusión. El Apócrifo de Juan, otro documento de la tradición gnóstica, profundiza en esta idea, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento es un falso creador, identificado como el demiurgo. Este no es el Dios que Jesús revela. El verdadero Dios, que trasciende este mundo material y corrupto, permanece oculto. En cuanto a Jesús, su misión no era salvar una creación fallida, sino desenmascararla. Este es el motivo de la destrucción de esos textos. Los líderes eclesiásticos como Ireneo, Tertuliano y Epifanio dedicaron sus esfuerzos a silenciar las voces gnósticas. Alteraron la narrativa para hacer parecer que estas enseñanzas jamás habían existido. Incluso falsificaron documentos y modificaron escritos previos para que sus ideas parecieran siempre alineadas con la doctrina oficial. Pero seamos sinceros, si los gnósticos eran simplemente un grupo de místicos equivocados, ¿por qué la Iglesia desató una guerra contra ellos? ¿Por qué se les eliminó, se incineraron sus obras y se ajustició a sus adeptos? La razón radica en el peligro que representaban. Los gnósticos disponían de textos que no formaron parte de la Biblia,
obras que contenían las auténticas palabras de Jesús, antes de que la influencia romana las convirtiera en un medio de control. Estas enseñanzas eran demasiado subversivas para ser dejadas en manos inadecuadas. Uno de los descubrimientos más impactantes de Nag Hammadi fue el Evangelio de Judas, que redefine por completo la narrativa sobre la traición. Invitamos a reexaminar la figura de Judas, quien, en lugar de ser visto como un traidor, puede ser considerado el único que verdaderamente comprendía a Jesús. Este le indicó que su sacrificio sería crucial para su liberación de las ataduras materiales. En lugar de entregarlo, le ayudó a trascender la ilusión de la violencia. Respecto a los demás seguidores, se encontraban perdidos en las distorsiones del demiurgo. Sin embargo, el Espíritu de María aporta una luz adicional sobre este conocimiento. En este contexto, es María Magdalena quien recibe las enseñanzas más profundas de Jesús, no Pedro ni Santiago, ni ninguno de los otros apóstoles. Él le revela que la salvación proviene del saber, no de la fe o la obediencia ciega. Esta idea generó resentimiento entre los apóstoles masculinos. Pedro, en particular, expresa su indignación al cuestionar por qué Jesús se dirige en privado a una mujer y no a ellos. La antigua iglesia no podía aceptar que un maestro promoviera un conocimiento secreto en vez de exigir una fe ciega. La presencia de una discípula que desafiara el dominio masculino habría socavado la estructura de poder que estaban edificando. Como consecuencia, optaron por erradicar esa narrativa. Así, selectivamente eligieron textos que favorecían su interpretación de los hechos y destruyeron los demás. Crearon una historia donde Jesús era un sacrificio y la lealtad a la iglesia se convertía en el único camino hacia la salvación. La obediencia desplazó al conocimiento, promoviendo la idea de que la resurrección giraba en torno a la sangre y el cuerpo. Propagaron la creencia de que Jesús sufrió una muerte física, fue sepultado y resucitó físicamente al cabo de 3 días, sugiriendo que sus heridas eran genuinas y que su regreso era un milagro divino que simbolizaba su triunfo sobre la muerte. Sin embargo, los textos más antiguos presentan una perspectiva mucho más fascinante, que desafía la visión cristiana impuesta durante casi 2000 años. La resurrección de Jesús, según la perspectiva gnóstica, no se trata de un regreso físico a la vida, sino de una elevación espiritual y un escape de la existencia material hacia dimensiones divinas superiores. Este enfoque sostiene que aquellos que creen que experimentarán la resurrección después de la muerte están equivocados. La clave radica en alcanzar esta transformación durante la vida. De lo contrario, no recibirán beneficios al final de su viaje terrenal. Captaste la esencia. Este concepto implica que la resurrección no ocurre tras el fallecimiento, sino que debe ser vivida plenamente antes de ello. Esto desafía las narrativas tradicionales sobre el evento de la resurrección. La concepción de Jesús volviendo físicamente fue, en efecto, una táctica para mantener a las personas alejadas de la verdad espiritual. El mensaje auténtico que transmitió enseña que la resurrección se refiere a liberarse de las ataduras de la corporalidad antes de la muerte. Los gnósticos compartían esta visión con otros textos, como el Epístolo de los Apóstoles, que, aunque no forma parte del canon bíblico, relata que Jesús se manifestó a sus discípulos en diversas formas tras su crucifixión. Su apariencia variaba desde un anciano hasta un niño, lo cual indica que no estaba limitado a una forma física específica. Asimismo, el Apócrifo de Santiago, otro texto excluido, menciona que se reveló a sus seguidores no como un ser carnal, sino como un espíritu pleno.
En su mensaje les explica que jamás sufrió ni fue perjudicado, lo que sugiere que las narrativas de sufrimiento y resurrección física son meramente ilusorias. Jesús ya había trascendido el plano material y su dolor era inexistente. Entonces, ¿por qué la Iglesia promovió la idea de una resurrección en términos físicos? Porque fomenta la creencia en la identidad limitada al cuerpo y sugiere que la vida se reduce a un ciclo de sufrimiento, obediencia a las doctrinas y la esperanza de una recompensa posterior a la muerte. Es fundamental cuestionar esos conceptos para alcanzar una comprensión más elevada de nuestra existencia. Te han presentado a un Jesús físico, un individuo que vivió, comió, padeció y murió como cualquier ser humano. Te convencieron de que era simplemente carne y hueso. Si lo piensas así, jamás cuestionarías la prisión del cuerpo. Sin embargo, la realidad es que el auténtico Jesús nunca estuvo limitado por la carne desde el principio. Antiguas corrientes filosóficas tenían un término para eso: docetismo. Esta corriente sostenía que Jesús no era verdaderamente humano, al menos no de la forma que la Iglesia desea que creas. Afirmaban que su apariencia física era una ilusión, solo parecía tener un cuerpo, sufrir y morir, pero nada de ello era verídico. Antes de desestimar esta idea como algo irrelevante, considera que el docetismo no era una creencia marginal. Gozó de amplia difusión. Autores antiguos, como Ignacio Cervantes, Ireneo y Hipólito, emitieron severas condenas en su contra, ya que representaba una amenaza significativa para su concepción de la fe. ¿Por qué? Porque si Jesús no estuvo realmente en carne y sangre, la base de la Iglesia tambalearía. La necesidad del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección física pierde sentido. Todo el sistema de pecado, repetición, obediencia y salvación a través de la Iglesia se vuelve insostenible. Lo más impactante es que no se trata solo de un concepto anticuado. El Nuevo Testamento, de hecho, ofrece indicios de esto. Observa el Evangelio de Juan, uno de los textos más místicos y esotéricos que se incluyeron en la Biblia. Comienza con una célebre frase: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿realmente sucedió de esa manera? Unos capítulos después, Jesús mantiene un diálogo peculiar con los judíos y les dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser humano? ¿Es ser un rabino de carne y hueso que ha vivido el sufrimiento del mundo? ¿O es ser una entidad que desde sus inicios no pertenecía a este plano? Es un dilema incómodo. Tras la resurrección, Jesús se manifiesta de maneras inesperadas. Atraviesa puertas cerradas y parece ser alguien completamente distinto. María Magdalena no logra identificarlo. Los discípulos que se dirigen a Emaús conversan con él durante largos periodos sin sospechar quién es. No es hasta que él les revela su verdadera naturaleza que comprenden. Esto sucede porque nunca estuvo vinculado a lo que nosotros consideramos tangible. Su figura, si se le puede llamar así, no se ajusta a nuestras nociones de realidad. Esta idea se conecta de manera intrigante con textos gnósticos que han permanecido ocultos. En el segundo tratado de la Gran Sef, Jesús se dirige a quienes pensaron que lo habían eliminado, afirmando que lo atraparon, pero no lograron hacerle daño. Él se burlaba de su falta de entendimiento. No se trataba de un ser que sufrió y pereció. Él encarna una existencia que trasciende la comprensión humana y el dominio de los poderes terrenales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas.
Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas. Disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Todo lo que te han enseñado sobre la creación está erróneo. El mundo en el que vives, que enfrentas cada mañana, no es una obra maestra de un Dios benévolo. Más bien, es una trampa diseñada por un creador inferior, lleno de celos. Los gnósticos tenían claro este concepto. No solo interrogaban sobre la existencia, sino que desenmascaraban a su creador. ¿Y qué nombre le dieron? Yaldabaoth, conocido como el Demiurgo, un dios impostor responsable de crear este mundo físico, no por amor, sino por ignorancia y un deseo desmedido de control. Esta no es una simple teoría, es un ataque frontal a las raíces de las creencias religiosas convencionales. Los gnósticos sostenían que el mundo no solo es ilusorio, sino que está diseñado intencionadamente para serlo. El hambre, el sufrimiento, la guerra y la muerte no son meras casualidades. Todo el sistema está estructurado para mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de confusión y servidumbre. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la naturaleza de la deidad que veneramos? El ser supremo que millones reconocen no es el verdadero Dios. Este es un engaño, un rey ciego que se autoafirma como el único, pero es simplemente un creador de ilusiones. El texto prohibido, conocido como el Libro Secreto de Juan, hallado en Nag Hammadi, narra esta oscura revelación con gran profundidad. Relata cómo Sofía, una entidad divina de altos planos, desafió la intención del Dios auténtico al intentar dar vida por su propia cuenta. Sin embargo, su creación no fue de perfección, sino un ser deformado, carente de sabiduría y lleno de orgullo. Este ser recibió el nombre de Yaldabaoth. ¿Qué sucedió a continuación? Robó el poder de su madre y proclamó ser el único Dios, confeccionando así el universo material que habitamos, aprisionando en él a seres divinos. ¿Es posible que seamos parte de esa prisión? Si Yaldabaoth es el Dios que rige este mundo, ¿qué implica esto acerca de la figura del Antiguo Testamento que demanda sumisión y castiga con severidad? Los gnósticos entendieron claramente que el Dios del Antiguo Testamento es idéntico al Demiurgo. Observemos sus acciones, su naturaleza, celosa y monótona, lo llevan a destruir ciudad tras ciudad, aniquilando poblaciones y exigiendo obediencia total. No es un creador benevolente, sino un tirano, un parásito cósmico que alimenta el miedo y la ignorancia de todo lo que ha creado. Para mantener su dominio sin oposición, ha erigido intermediarios llamados arcontes. Estos no son seres tangibles, son reguladores, mecanismos de control y guardianes espirituales, cuya misión es mantener a la humanidad en la ignorancia. Los arcontes operan a través de religiones, instituciones y sistemas de poder, manteniendo a las personas distraídas por conflictos triviales, ciegas ante la verdad de su origen divino. Y aquí es donde la historia se torna aún más inquietante. Según la tradición judía, Jesús era consciente de todo esto. Más que un simple maestro, actuó como un agente disruptivo, un intruso enviado al mundo del Demiurgo para despertar a la humanidad de su letargo. No estaba presente para rescatar a todos, sino para compartir sabiduría con quienes pudieran absorberla, quienes aún no habían perdido del todo su esencia divina a causa del sistema. Sin embargo, las fuerzas ocultas no podían permitir tal liberación. Anhelaban que Jesús se convirtiera en algo diferente, en algo que pudieran controlar. Así que alteraron su mensaje, transformaron su figura en un servidor que sufría,
en un rey sacrificado, en una herramienta para perpetuar el mismo sistema que él vino a desafiar. La realidad es que Jesús no llegó con el propósito de fundar una religión. No lo hizo para erigir iglesias, demandar oraciones ni reforzar el poder de los líderes terrenales. Ese nunca fue su objetivo. El auténtico Jesús, aquel que se esconde tras los relatos históricos, era un liberador, un revolucionario. Su misión era desmantelar las cadenas del mundo material y guiar a las personas hacia la libertad. ¿Y cómo se logra esa emancipación? No a través de creencias ocultas, no mediante la oración, la sumisión o la espera de juicios divinos. La verdadera liberación siempre ha estado en la gnosis, el conocimiento directo de tu verdadera esencia, de tus raíces y de la naturaleza de esta existencia. El Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos más significativos encontrados, lo plantea de manera clara. Quien descifre el sentido de sus palabras no experimentará la muerte. Si posees el conocimiento que tuvo Jesús, al igual que él, no temerás la muerte. Esta es simplemente otro nivel de la ilusión, un engaño orquestado por el demiurgo y sus cómplices para mantenerte atrapado en un ciclo de control. La más grande falacia es hacerte creer que eres solo un ser humano, una frágil entidad de carne, esperando un juicio divino. Eso es exactamente lo que buscan que pienses. Sin embargo, Jesús conocía la verdad. Los textos gnósticos revelan que Él nos instruyó acerca de algo mucho más profundo. En tu interior, enredado en capas de condicionamientos, reside un destello de lo divino, una chispa de algo superior, algo que no pertenece a este mundo corrupto y desgastado. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de la misión de Jesús? Su objetivo era despertar las conciencias a una realidad diferente. Cuando afirmaba que si le preguntaban ¿de dónde vienes?, debían responder que venían de la luz. Se refería a su esencia divina, al origen de todo. Este mensaje fundamental revela que no pertenecemos a este mundo. La divinidad que rige esta existencia no es realmente tu verdadero creador. Todo lo que te rodea ha sido creado para mantenerte cautivo y alejado de tu auténtica identidad. Tienes la opción de aceptar la representación de Jesús que te han presentado, una que busca controlarte y mantenerte en un estado de sumisión, esperando una salvación que jamás llegará. O puedes decidir adentrarte en un entendimiento más profundo, planteando las preguntas que te han enseñado a evitar. La verdad siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. La cuestión es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos y verla? Agradecemos tu atención. Comencemos explorando uno de los hallazgos más impactantes en la historia religiosa reciente, el Evangelio de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí, Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística,
representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las catedrales ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, mientras que otros evangelios fueron canonizados? Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar, una que centraliza el poder en pocas manos en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas, Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Jesús expresa: si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. Este no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje. Una doctrina que promueve el despertar espiritual individual podría sacudir los cimientos mismos de su control. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Pero esos tiempos de ocultamiento han pasado. Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que creíamos saber sobre Jesús y su mensaje. ¿Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación? ¿Y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos? En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, sino de redescubrir aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. Hablemos ahora del gnosticismo, ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la Iglesia establecida, buscaban una conexión mística y directa con Dios, desafiando la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos, Jesús no era el destino, sino el guía, ofreciendo un mapa para reconectar con una realidad divina perdida. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto o gnosis, que, según creían, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada alma.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia, el velo que nos mantiene en la oscuridad espiritual. Contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica, un concepto central en la iglesia primitiva, los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas por qué fueron etiquetados como herejes, simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva un chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame guardiana de la gracia divina. Así, el gnosticismo fue borrado de la historia. Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. Todo lo que quedó fueron fragmentos, resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron al Dios creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior, un demiurgo que creó un mundo de sufrimiento y limitación, alejado del verdadero Dios, que es puramente espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios como el todopoderoso y omnisciente creador. En textos como el Apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión del demiurgo, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios vengativo, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, donde un círculo de buscadores compartía conocimientos, explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales grabados en piedra o credos impuestos, sino que era una realidad viva, destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Ahora imaginen un escenario donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino de un despertar interno, genuino. En ese mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo dentro de sí mismo, en lugar de someterse a los mandatos de una casta clerical. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecieron al mundo, una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales. Sin embargo, la ortodoxia dominante la rechazó categóricamente, destruyendo sus textos, etiquetando sus creencias como herejías peligrosas y marginando a quienes osaban hablar de estos conocimientos. Esto nos lleva a preguntarnos,
¿Por qué esta reacción tan extrema? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Podría haber sido una cuestión de control, de mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado y lo profano. Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz, pagando con sus vidas por sus ideas. Es un contraste inquietante con el mensaje simplificado que muchos de nosotros hemos escuchado, que la salvación es simplemente aceptar a Jesús como Salvador. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un mensaje oculto en las páginas del Nuevo Testamento, uno que retara todo lo que se nos ha enseñado? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, encontramos una afirmación extraordinaria de Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta declaración no es una simple metáfora. Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, donde los seres humanos son llamados dioses e hijos del Altísimo. Jesús utiliza esta referencia para defenderse de las acusaciones contra su divinidad, insinuando que si las Escrituras pueden describir a otros como dioses, ¿por qué resultaba tan escandaloso que él reclamara ser el Hijo de Dios? Es un punto que la Iglesia ha pasado por alto repetidamente, prefiriendo narrativas más fáciles de asimilar. Este pasaje, sin embargo, plantea preguntas significativas. Si Jesús sugirió que hay un elemento divino en la humanidad, ¿cómo deberíamos entender nuestro propio potencial espiritual? Más importante aún, ¿por qué las instituciones religiosas han desviado la atención de este mensaje? Durante siglos, la doctrina predominante ha insistido en que la humanidad está caída, en un estado de pecado, y que solo puede ser redimida a través de un Salvador externo. Pero aquí, Jesús parece indicar que algo divino ya está presente en cada uno de nosotros. Esto no es un mensaje de culpa y separación, es un mensaje de fortaleza y posibilidad, y este no es un ejemplo aislado. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos enseñanzas similares de Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Jesús describe el reino de Dios no como un lugar remoto, sino como algo presente dentro de ustedes. En el Evangelio de Juan, él afirma que quienes sigan su camino harán cosas aún mayores que las que él hizo. Estas no son palabras que colocan a Jesús en un pedestal inalcanzable, sino una invitación para que cada uno de nosotros alcance su potencial más elevado. En las primeras comunidades cristianas, antes de que la Iglesia consolidara su estructura jerárquica, la espiritualidad se vivía de manera diferente. Estas comunidades no se basaban en la autoridad de los sacerdotes, sino en encuentros íntimos donde compartían experiencias místicas y discutían su transformación personal. Había una energía de empoderamiento, una creencia colectiva de que el mensaje de Jesús consistía en mostrar que el reino de Dios podía experimentarse aquí y ahora. Sin embargo, este tipo de pensamiento representaba un desafío directo al control de las instituciones religiosas, una doctrina que afirma que cada persona lleva algo divino dentro de sí misma, amenaza las bases de un sistema que depende de la separación entre lo sagrado y lo mundano, entre los salvados y los perdidos. Transfiere el poder de las élites a las manos de cada individuo. Incluso conceptos fundamentales, como el de nacer de nuevo, en su origen apuntaban a un cambio interno profundo, mucho más que a un simple rito de iniciación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
Volviendo al tema principal, esto no era simplemente un acto público o un evento que marcara un cambio puntual en la vida. Representaba una revolución completa en la manera de percibir la realidad, una renovación del entendimiento sobre el yo y lo divino. Los místicos cristianos de la antigüedad hablaban de un proceso interno profundo que los transformaba completamente, convirtiéndolos en nuevas criaturas. Esto no ocurría porque obedecieran normas externas, sino porque lograban comprender y experimentar la esencia divina que ya residía en ellos. Es importante subrayar que este enfoque no busca derrumbar las bases del cristianismo. No se trata de rechazar a Jesús, sino de redescubrir el núcleo auténtico de sus enseñanzas. ¿Qué pasaría si su mensaje no estuviera centrado en la imperfección humana, sino en un despertar hacia un potencial que siempre ha estado presente? ¿Y si las palabras de Jesús no fueran un desafío radical, sino una revelación de lo que siempre fue cierto? Los textos gnósticos no son meros escritos religiosos, son piezas clave de un rompecabezas mucho más amplio y complejo, fragmentos de una narrativa histórica que rompe con las visiones tradicionales. Esa historia desafía las nociones convencionales de lo sagrado y lo humano, presentando un mundo donde la autoridad espiritual no depende de jerarquías ni títulos, sino de una conexión íntima con lo divino que todos llevamos dentro. No necesita catedrales imponentes ni intermediarios religiosos. Se trata de una realización personal, un reconocimiento del esplendor divino que, como Jesús enseñó, siempre ha estado en nuestro interior. Miremos hacia las primeras comunidades cristianas, aquellas que existieron antes de que la institucionalización de la fe comenzara a solidificarse. Estas comunidades no se limitaban a asistir pasivamente a sermones. Vivían experiencias profundas y transformadoras, eventos espirituales que el cristianismo institucionalizado raramente menciona hoy. Para estos primeros seguidores, el cristianismo no era una colección de reglas memorizables, era un camino hacia una conexión directa con lo sagrado, una vía para experimentar lo divino de forma personal e intransferible. Los vestigios de esta práctica están presentes en documentos históricos y hallazgos arqueológicos, que revelan cómo estas comunidades adoptaban métodos como la meditación, la oración intensa y rituales que hoy serían vistos como revolucionarios. Estos no eran movimientos periféricos, estaban en el corazón del cristianismo temprano. Un ejemplo clave son los padres y madres del desierto, quienes buscaban el aislamiento no para escapar del mundo, sino para profundizar su comunión con lo divino. Estos místicos se aventuraban en estados de conciencia alterados, buscando visiones y registrando profundas reflexiones espirituales. Dentro de esta tradición, la idea de teosis o divinización era central. Este concepto griego hablaba de un proceso de transformación en el que el creyente no solo seguía a Cristo en sus enseñanzas, sino que buscaba unirse a su naturaleza divina. Para los primeros cristianos, Jesús no era una figura distante e inalcanzable, sino un modelo de lo que la humanidad podía lograr. Era un ejemplo vivo de la posibilidad de trascender lo humano y acercarse a lo divino. Este enfoque estaba lejos de ser un secreto. Escritores como Clemente de Alejandría y Orígenes dejaron registros claros de que consideraban la conciencia mística como un camino hacia Dios. Orígenes, por ejemplo, describió 3 niveles de interpretación de las Escrituras: el literal, el moral y el místico. Para él era el místico, la experiencia directa de Dios, el nivel más elevado y significativo. Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder y su alianza con el Estado, estas ideas comenzaron a desvanecerse. La dimensión mística, impredecible y profundamente personal, representaba una amenaza directa al control institucional. La supresión de estos enfoques
no fue casualidad. En la medida en que el cristianismo se expandió y se convirtió en una fuerza política, la necesidad de una doctrina homogénea y controlada se hizo prioritaria. Así, la Iglesia comenzó a favorecer interpretaciones más rígidas y literales de las enseñanzas de Jesús, priorizando la obediencia sobre la iluminación personal y la fe ciega sobre la experiencia directa. Examinemos los textos cristianos antiguos que no llegaron al canon oficial. Los llamados apócrifos están repletos de lenguaje místico y relatos de experiencias espirituales profundas. En los Hechos de Juan, por ejemplo, Jesús no solo aparece como una figura histórica, sino como una presencia cósmica y espiritual. En este texto incluso se representa bailando y llamando a sus seguidores a experimentar lo divino directamente, no solo a través de la fe, sino también mediante vivencias transformadoras. Por otro lado, los Odas de Salomón, una colección de antiguos himnos cristianos, evocan imágenes llenas de éxtasis espiritual. Estas obras muestran cómo los primeros cristianos concebían la relación con lo sagrado como algo dinámico, íntimo y profundamente transformador. Eran tiempos en los que la espiritualidad se vivía como una experiencia personal, un camino hacia la unión con lo divino que no necesitaba mediadores. No eran simples canciones de alabanza, sino verdaderas expresiones poéticas que revelaban la unidad con Dios, la iluminación divina y la trascendencia del mundo material. Estas obras circularon ampliamente en las primeras comunidades cristianas, representando una conexión directa con lo sagrado. Sin embargo, cuando la Iglesia comenzó a construir sus límites doctrinales, estas prácticas y textos fueron relegados al olvido. A medida que la institución consolidaba su poder, la mística y lo incontrolable se consideraron una amenaza para la estructura organizada que se estaba estableciendo. Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con recelo, clasificadas como peligrosas e imposibles de supervisar dentro de los confines de una institución jerárquica. Visionarios y místicos que una vez lideraron movimientos espirituales fueron apartados y sus escritos ocultados o marcados como heréticos. Lo que antes era un paisaje vibrante y diverso de espiritualidad cristiana se transformó en un camino estrecho, definido y regulado por los guardianes de la fe institucionalizada. Incluso los sacramentos cristianos, que originalmente eran ritos profundamente místicos, sufrieron una transformación significativa. El bautismo, que en sus inicios simbolizaba una muerte y resurrección espirituales, y la Eucaristía, concebida como una unión mística con Cristo, fueron simplificados y ritualizados. Estos actos, que solían invitar a una experiencia directa con lo divino, se convirtieron en símbolos controlados por la Iglesia, reforzando su poder en lugar de promover un encuentro personal con lo sagrado. Hoy en día, los textos antiguos y las experiencias místicas aún persisten como testigos de una dimensión perdida del cristianismo. Son recordatorios de una era en la que la fe se centraba en la experiencia divina directa y no en la adhesión rígida a reglas establecidas. Nos invitan a reconsiderar el significado de ser cristiano y a redescubrir prácticas que iban más allá de la obediencia ciega, abriendo caminos hacia estados espirituales más elevados que alguna vez fueron el núcleo de la espiritualidad cristiana primitiva. Ahora, retrocedamos en el tiempo para examinar el momento histórico donde todo cambió. El punto en el que un movimiento diverso y dinámico de seguidores de Jesús fue convertido en una institución religiosa estrictamente controlada. Este cambio comenzó con los concilios antiguos, asambleas que definieron qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían rechazadas, prohibidas o condenadas.
Uno de los momentos más cruciales ocurrió en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Bajo el patrocinio del emperador Constantino, obispos de toda la cristiandad se reunieron para abordar disputas teológicas que llevaban décadas sin resolverse. Las preguntas principales giraban en torno a la naturaleza de Jesús. ¿Era un profeta humano o verdaderamente divino? ¿Cómo debía entenderse la relación entre Jesús y Dios? Estas deliberaciones llevaron a la formulación del Credo de Nicea, un documento que buscaba unificar las creencias cristianas y silenciar las voces disidentes. Lo que a menudo se pasa por alto es que el cristianismo primitivo era profundamente diverso. Diferentes grupos ofrecían interpretaciones radicalmente distintas de las enseñanzas de Jesús. Los ebionitas, por ejemplo, lo veían como un profeta extraordinario, pero negaban su divinidad. Los marcionitas rechazaban el Antiguo Testamento por completo, creyendo que Jesús trajo una revelación completamente nueva. Por su parte, los gnósticos sostenían que el verdadero conocimiento de Dios estaba oculto y requería un despertar espiritual personal. Esta rica diversidad teológica fue marginada cuando el concilio decidió imponer una única interpretación oficial. El papel de Constantino en este proceso fue determinante. Aunque no era un teólogo, era un estratega político. Reconoció el poder de una iglesia cristiana unificada como una herramienta para fortalecer su imperio. Al estandarizar las creencias cristianas, Constantino buscaba imponer orden en un contexto de caos, pero ese orden tuvo un precio elevado. La diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue sacrificada en favor de la uniformidad doctrinal. Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron etiquetados como heréticos, prohibidos, destruidos o escondidos. De esta manera, se perdió gran parte de la riqueza espiritual que caracterizaba las primeras comunidades. El Nuevo Testamento también fue consolidado durante este período, seleccionándose los libros que reflejaban las enseñanzas aceptadas por la Iglesia emergente. Este cambio no solo marcó una transformación en la teología, sino también en la práctica espiritual. Lo que una vez fue un movimiento dinámico y diverso, se convirtió en una institución monolítica, priorizando el control y la obediencia sobre la experiencia directa con lo divino. Imagina esto: de una vasta cantidad de escritos religiosos, solo 27 libros fueron seleccionados para formar parte del Nuevo Testamento. En este proceso, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y otros escritos considerados apócrifos fueron excluidos. Estas decisiones no se limitaron al ámbito teológico, estuvieron profundamente influenciadas por intereses políticos. La elección de una narrativa coherente no fue casual, fue diseñada para establecer un tipo particular de autoridad, donde la Iglesia se posicionaba como la guardiana de las llaves del cielo, controlando la salvación a través de sus rituales y sacramentos. ¿Por qué estas obras y sus ideas fueron suprimidas? Porque representaban una amenaza directa a la centralización del poder espiritual. Muchos de estos textos apócrifos sugerían que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución, sino sobre descubrir la divinidad dentro de cada individuo. Si la salvación era vista como una experiencia personal y no como una obediencia a dogmas establecidos, entonces la estructura jerárquica que sostenía a la Iglesia podría colapsar. Este enfoque alternativo cuestionaba el monopolio que la institución tenía sobre la espiritualidad. Los líderes eclesiásticos de la época entendieron estas implicaciones y tomaron medidas drásticas para proteger su control. Durante los siglos siguientes, la doctrina ortodoxa fue estrictamente reforzada.
Figuras como Orígenes, quien en su tiempo fue un influyente teólogo, terminaron siendo condenadas por sus interpretaciones más espirituales y místicas de las Escrituras. Las comunidades cristianas que originalmente daban roles significativos a las mujeres vieron cómo estas lideresas eran marginadas a medida que la Iglesia adoptaba un modelo más patriarcal. Prácticas místicas que promovían experiencias directas con lo divino fueron reemplazadas por liturgias rígidas y estandarizadas. Se trataba de imponer uniformidad y control sobre la fe. Lo más impactante de este proceso fue su carácter deliberado. No ocurrió de manera gradual, sino como resultado de decisiones calculadas. Los llamados herejes fueron perseguidos, sus textos destruidos y sus comunidades eliminadas. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, un influyente obispo, redactó una famosa carta de Pascua que no solo definió el canon del Nuevo Testamento, sino que también ordenó la destrucción de todos los textos considerados heréticos. Lo que alguna vez fue una fe diversa y abierta, se transformó en un sistema cerrado basado en dogmas estrictos y una jerarquía rígida. No se trataba únicamente de preservar la pureza teológica, sino de consolidar poder e influencia, asegurando el control sobre las vidas espirituales de millones de personas. La Iglesia pasó de ser un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo, la Iglesia se autoproclamó como la guardiana absoluta de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. Las ideas que alentaban el empoderamiento personal fueron etiquetadas como subversivas y castigadas severamente. De esta forma, elementos esenciales del cristianismo primitivo, como su misticismo, diversidad y libertad espiritual, fueron progresivamente silenciados o eliminados. La ortodoxia llegó a dominar, instaurando una versión del cristianismo que prevalecería en el mundo occidental durante más de 1000 años. Esta versión transformó la historia y el mensaje de Jesús en una herramienta para consolidar el control institucional, diluyendo su esencia revolucionaria en favor de un sistema que sostenía a una iglesia poderosa. Aún hoy, podemos ver cómo la diversidad cristiana fue sistemáticamente reducida a una ortodoxia rígida. Sin embargo, la historia no concluye ahí. Cuando la Iglesia consolidó su doctrina, las luchas por el poder no hicieron más que intensificarse. Lo que siguió fue una campaña prolongada para controlar no solo la fe, sino también el conocimiento. Este esfuerzo se extendió hasta la era moderna y dejó un impacto duradero en la espiritualidad y la educación. Una de las herramientas más efectivas utilizadas por la Iglesia fue el lenguaje. Durante más de 1000 años, la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín, el idioma de los académicos, sacerdotes y élites. Los fieles comunes, que hablaban lenguas vernáculas, no podían acceder directamente a las Escrituras. Esto no se trataba solo de una tradición, sino de un método para mantener el control. Al mantener la Biblia en latín, se aseguraba que solo la clase sacerdotal pudiera interpretar y mediar entre los creyentes y los textos sagrados. Este monopolio sobre el conocimiento reforzó la dependencia de las masas hacia la Iglesia y consolidó su autoridad. Pero la llegada de la imprenta en los siglos XV y XVI cambió radicalmente este panorama. La posibilidad de distribuir textos en masa permitió que las Escrituras llegaran a más personas, desafiando la exclusividad de la Iglesia en la interpretación del mensaje divino. Con la llegada de Martín Lutero y la Reforma, comenzaron a formarse las primeras grietas en el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento espiritual. La traducción que Lutero hizo de la Biblia al alemán fue una acción revolucionaria. No se trataba únicamente de cambiar el idioma, sino de ofrecer acceso,
Era una declaración que desafiaba la exclusividad del clero, llevando las escrituras directamente a las manos del pueblo común, eliminando intermediarios. Esta iniciativa no solo rompió barreras lingüísticas, sino que simbolizó un llamado a la autodeterminación espiritual. La Iglesia reaccionó ferozmente ante este desafío. Instrumentos como la Inquisición se fortalecieron, convirtiendo las hogueras de libros y las excomuniones en herramientas frecuentes para mantener el control doctrinal. Sin embargo, el desafío no provenía únicamente de la Reforma. Movimientos místicos también emergieron, buscando experiencias directas con lo divino, apartándose de las estrictas normas eclesiásticas. Estos grupos defendían una espiritualidad más personal, fuera del alcance de la autoridad institucional. Los cátaros, los sabios que estudiaban la naturaleza, y místicos cristianos como Meister Eckhart representaban una amenaza significativa para la estructura jerárquica de la Iglesia. Sus enseñanzas hablaban de una conexión interior con Dios, de encontrar lo divino en la cotidianidad y de evitar la necesidad de mediadores institucionales. La respuesta de la Iglesia fue brutal. Etiquetaron a muchos de estos movimientos como heréticos, persiguieron a sus miembros y destruyeron o escondieron sus escritos. Era un esfuerzo sistemático para mantener el monopolio espiritual. El control eclesiástico no se limitaba a la religión, abarcaba también la educación y el saber en general. Durante la Edad Media, la Iglesia no solo tenía autoridad sobre las Escrituras, sino que monopolizaba la filosofía, la ciencia y la enseñanza. Los monasterios, como centros de aprendizaje, decidían qué conocimientos podían preservarse y cuáles eran condenados al olvido. Las ideas que contradecían la doctrina oficial eran suprimidas, y quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia enfrentaban consecuencias devastadoras. Los casos de Galileo y Giordano Bruno son ejemplos icónicos de este control. Galileo, condenado por su apoyo a la teoría heliocéntrica, y Bruno, ejecutado por sus ideas cosmológicas y teológicas, representan cómo la Iglesia ejercía su poder sobre la libertad intelectual. Este dominio quedó institucionalizado a través del Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos que reguló durante casi 4 siglos lo que los católicos podían leer. Este índice no solo censuraba textos teológicos, sino también obras científicas, filosóficas y políticas. El objetivo era claro: limitar la información y proteger la narrativa oficial de la Iglesia. El Renacimiento marcó un punto de inflexión. El auge de la razón, la ciencia y el individualismo en los siglos XVII y XVIII debilitó la influencia intelectual de la Iglesia. El conocimiento comenzó a expandirse más allá de los muros de los monasterios y catedrales, alcanzando a un público más amplio. Las Escrituras se tradujeron a numerosos idiomas, poniéndose al alcance de la población general. Este acceso directo a la Biblia desafiaba la exclusividad eclesiástica, permitiendo que las personas interpretaran los textos por sí mismas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Al mismo tiempo, textos apócrifos y escritos místicos, antes silenciados, comenzaron a resurgir. Este renacimiento de ideas reveló facetas del cristianismo que habían permanecido ocultas durante siglos. Incluso en los siglos XIX y XX, la Iglesia luchó por conservar su influencia frente a un mundo cada vez más secular y abierto a diversas interpretaciones espirituales.
Aunque la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, su capacidad para controlar el flujo de información y el pensamiento comenzó a disminuir significativamente. Lo que una vez fue una institución dominante enfrentó una nueva era donde la diversidad de ideas y la libertad de pensamiento reconfiguraron el panorama espiritual e intelectual. Cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar textos antiguos como la biblioteca de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, salieron a la luz documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la Iglesia. Estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús, la naturaleza de la salvación y la relación entre los humanos y lo divino. Estas perspectivas, que habían sido silenciadas durante más de un milenio, planteaban preguntas fundamentales sobre el cristianismo primitivo y sus múltiples facetas. En la actualidad, con el auge de Internet, el acceso a la información nunca ha sido tan amplio, pero las huellas de ese control institucional del pasado aún persisten en nuestra forma de entender la fe. La Iglesia, por su parte, continúa mostrando reticencia hacia estos textos que no forman parte del canon aceptado. Existe una evidente cautela en admitir que el cristianismo primitivo era más diverso y complejo de lo que la narrativa ortodoxa ha reconocido. Esto se debe a que aceptar esa diversidad implicaría reconocer que la historia predominante fue moldeada tanto por decisiones espirituales como por estrategias políticas y actos de supresión a lo largo de los siglos. Nos enfrentamos entonces a una paradoja intrigante, una religión que proclama ser portadora de la verdad absoluta, pero que ha pasado siglos seleccionando, revisando y censurando las fuentes de esa verdad. Es una fe que se presenta como un faro de luz y revelación, pero que en ocasiones ha mantenido a sus seguidores en la oscuridad. La lucha por definir quién tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios, interpretar las Escrituras y determinar lo que es verdadero sigue vigente, manifestándose de formas tanto sutiles como contundentes. Y aquí surge una pregunta crucial que desafía nuestra comprensión de lo sagrado. ¿Qué pasaría si los mensajes místicos ocultos de Jesús fueran más acertados de lo que pensamos? ¿Y si su verdadero propósito no fuera imponer una jerarquía religiosa, sino enseñar una verdad más profunda y transformadora? Imagínalo, un mensaje en el que Jesús no es simplemente un salvador a quien venerar, sino un ejemplo a seguir. Un mensaje que no se centra en la obediencia a una autoridad religiosa, sino en el despertar espiritual y la transformación interior. Esta perspectiva redefine completamente lo que significa ser humano y ser espiritual. No se trata de una fe que exige sumisión, sino de una que celebra el potencial divino que reside en cada individuo. Es una visión revolucionaria, donde la divinidad no es algo externo, sino una chispa interior esperando ser encendida. Este enfoque presenta a Jesús no como un mediador exclusivo entre Dios y la humanidad, sino como un modelo de cómo vivir en comunión directa con lo divino. Y si el cristianismo hubiera evolucionado en esa dirección, podría haber sido una fe que empoderara a las personas para conectar directamente con lo divino, trascendiendo las limitaciones del mundo material y alcanzando una comprensión más profunda de la existencia misma. Las implicaciones de esta idea son inmensas. Un cambio de una espiritualidad basada en dependencia a una basada en el empoderamiento personal. Esto significa pasar de una visión de la humanidad como inherentemente defectuosa y necesitada de salvación externa, a una perspectiva que reconoce la presencia de lo divino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de negar las enseñanzas de Jesús, sino de recuperarlas de las ataduras del dogma, de interpretarlas como un llamado a despertar, a explorar y a realizar nuestro verdadero potencial. La esencia de este mensaje no es simplemente una doctrina religiosa,
sino una invitación a transformar nuestras vidas. Jesús no vino a crear seguidores pasivos, sino a inspirar líderes espirituales capaces de encontrar la divinidad en su interior y en el mundo que los rodea. En última instancia, este cristianismo alternativo podría haber sido una fuerza que no dividiera, sino que uniera a las personas en su búsqueda común de trascendencia y verdad. La narrativa tradicional de la Iglesia ha puesto un fuerte énfasis en la naturaleza imperfecta de la humanidad, subrayando nuestra supuesta necesidad de redención a través de una estricta adhesión a su interpretación de las Escrituras. Sin embargo, los textos prohibidos, las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalan algo mucho más trascendental. Apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones ni a fortalecer jerarquías, sino a encender una revolución en la conciencia humana. Un mensaje que afirma que el cielo no es una promesa distante para un futuro incierto, sino una realidad accesible aquí y ahora, al alcance de quien se atreva a buscarlo. ¿Por qué entonces la Iglesia ha trabajado durante siglos para silenciar esta interpretación más empoderadora? Quizás porque un sistema de creencias centrado en el autodescubrimiento y el poder personal desafía las estructuras fundamentales sobre las que se construyó la religión institucional. Imagina una fe donde lo divino no está encerrado en un altar, ni limitado a los muros de una catedral, ni mediado por un clero. Una espiritualidad donde lo divino reside dentro de cada persona, en cada acto de bondad, amor y conexión con el mundo. Esta visión no busca destruir la religión, sino liberar su mensaje más puro y auténtico. La cuestión no radica en si la Iglesia ha actuado correctamente o no, sino en si estamos dispuestos a salir de las fronteras que nos han impuesto para explorar una espiritualidad más libre y expansiva. Una fe que vea las palabras de Jesús no como el destino final, sino como un punto de partida, una invitación a descubrir verdades más profundas. Una perspectiva que no solo pregunte quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros en relación con lo divino. La verdad, entonces, no puede encerrarse en creencias rígidas, en consuelos prefabricados o en dogmas inmutables. Tampoco puede estar limitada a los archivos secretos del Vaticano, ni confinada en manuscritos antiguos. Es posible que la verdad sea, en realidad, más sencilla y a la vez más profunda. Lo divino no es un secreto a ser desvelado por instituciones, sino una experiencia que se vive, una aventura personal y colectiva que cada uno de nosotros está llamado a emprender. No necesitamos permiso para explorar esta faceta de la fe. Los textos están disponibles, las historias están esperando ser contadas y las preguntas están ahí, listas para ser formuladas. Lo que yace más allá de los límites de la creencia ortodoxa no debería ser etiquetado automáticamente como herejía. Podría ser, de hecho, la verdad más profunda y liberadora que ha estado frente a nosotros desde el principio. Una verdad que nos invita a ver a lo divino no como una autoridad externa que dicta nuestras acciones, sino como una presencia viva que se entrelaza con nuestro ser. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Quizás con una elección fundamental, podemos optar por permanecer en los caminos seguros y bien trazados de la tradición, o atrevernos a aventurarnos por senderos menos transitados, aquellos que conducen a una comprensión más plena de lo que significa ser humano, ser divino y estar profundamente conectado con una realidad mucho más vasta de lo que jamás hemos imaginado. Al final, no se trata de rechazar el pasado, sino de abrazar la posibilidad de un futuro espiritual más amplio y auténtico. El redescubrimiento de textos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi,
no solo abrió una ventana hacia perspectivas alternativas, sino que también reveló la rica pluralidad del cristianismo primitivo. Muchas comunidades tenían interpretaciones únicas de las enseñanzas de Jesús, formas distintas de practicar su fe y maneras diversas de relacionarse con lo divino. Algunas veían a Cristo como un guía hacia el despertar espiritual interno, mientras que otras enfatizaban la unión mística con Dios como el propósito final de la existencia. Este cristianismo primitivo no era un sistema uniforme, era una red dinámica de creencias en constante evolución. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas de la época llevaron a un proceso de estandarización que marginó las voces disidentes. Las luchas por la unidad doctrinal no solo eliminaron perspectivas consideradas heréticas, sino que también borraron la oportunidad de explorar una espiritualidad más inclusiva y multifacética, dejando a la historia religiosa con una sola narrativa dominante. Entre los textos más impactantes redescubiertos se encuentran aquellos que presentan a Jesús como un maestro que empoderaba a sus seguidores, animándolos a encontrar la divinidad dentro de sí mismos. Estas ideas, que contrastan con la imagen de un Salvador distante que requiere intermediarios, resonaron especialmente en épocas modernas, donde las personas buscan espiritualidad personal en lugar de institucionalizada. El mensaje parecía ser claro: el reino de los cielos no está reservado para una élite espiritual, sino accesible para todos. Con la llegada de la era digital, estas ideas ocultas han encontrado una nueva plataforma. Internet ha permitido que textos apócrifos, tradiciones místicas y voces olvidadas resurjan, abriendo diálogos globales sobre el significado real de las enseñanzas de Jesús. Esta democratización de la información ha generado debates profundos sobre si las estructuras tradicionales de fe aún tienen lugar en un mundo donde el acceso al conocimiento espiritual está al alcance de todos. Este renacimiento espiritual ha llevado a muchas personas a cuestionar el propósito de las instituciones religiosas modernas. Si las enseñanzas originales de Jesús promovían una conexión directa con lo divino, ¿por qué el cristianismo institucional se ha centrado tanto en jerarquías, rituales y dogmas? Esta pregunta ha impulsado movimientos espirituales que buscan volver a las raíces del mensaje cristiano, explorando cómo podría haber sido la fe sin la interferencia de siglos de control político y eclesiástico. Uno de los conceptos más transformadores encontrados en los textos antiguos es la idea de que lo divino no está separado de la humanidad, sino intrínsecamente ligado a ella. Esta visión redefine la relación entre lo humano y lo sagrado, sugiriendo que cada persona tiene el potencial de manifestar cualidades divinas. En lugar de depender de la salvación externa, esta perspectiva promueve el autodescubrimiento, la autorrealización y una conexión directa con lo espiritual. Las implicaciones de estas ideas son profundas. Si cada individuo tiene acceso a lo divino, la necesidad de estructuras religiosas rígidas se reduce significativamente. Esto no significa una negación de las comunidades de fe, sino una transformación de su propósito, de controladoras del conocimiento espiritual a facilitadoras de experiencias y conexiones significativas. En este modelo, las instituciones religiosas se convertirían en guías, no en guardianes del acceso a lo divino. Sin embargo, el camino hacia este cambio no está exento de desafíos. Las instituciones que han mantenido el monopolio sobre la espiritualidad durante siglos no renuncian fácilmente a su influencia. Aún así, el resurgimiento de los textos místicos y apócrifos está catalizando una revolución silenciosa. Cada vez más personas están descubriendo que pueden explorar la fe sin las restricciones de una narrativa oficial,
abriendo puertas hacia formas de espiritualidad más auténticas y personales. Este proceso de redescubrimiento no es solo una corrección histórica, es una oportunidad para reimaginar el propósito de la fe en el mundo contemporáneo. En lugar de ver el cristianismo como una serie de reglas a seguir, muchos están comenzando a entenderlo como un camino hacia el autoconocimiento, la conexión con los demás y el despertar espiritual. Este enfoque no elimina la importancia de las enseñanzas tradicionales, sino que las complementa, dándoles una nueva relevancia. Al final, la pregunta no es si las instituciones religiosas deben desaparecer, sino si están dispuestas a adaptarse a una era donde el conocimiento es compartido y las voces antes silenciadas son escuchadas. La invitación de los textos antiguos es clara: explorar la fe como una aventura personal y colectiva, donde lo divino no es una autoridad externa, sino una presencia viva en cada uno de nosotros. Es un llamado a redescubrir lo que significa ser humano, ser espiritual y estar conectado con una realidad que trasciende las limitaciones de la tradición. Y tal vez, en esa exploración, encontraremos la verdadera esencia de lo que Jesús intentaba enseñar. En nuestra exploración de hoy, desvelaremos la cautivadora historia de Dimas, un personaje que, aunque figura discretamente en los relatos bíblicos, desempeña un papel crucial en el evento más significativo de la historia cristiana, la crucifixión. ¿Quién fue Dimas y cómo llegó a estar colgado junto a Jesucristo en el monte Gólgota? ¿Por qué su historia resuena aún hoy con un mensaje de fe y redención? Mientras Jesús enfrentaba su destino final entre dos condenados, Dimas, uno de ellos, se encontró en el epicentro de un momento divino de misericordia. Esta narrativa no solo nos invita a testificar la transformación de un hombre en sus últimos momentos de vida, sino también a entender cómo un acto de fe puede alterar completamente el curso de una existencia, aún en circunstancias extremas de sufrimiento y humillación. Cristo fue colgado en la cruz, en el monte Gólgota, acompañado por dos criminales, Dimas y Gestas. En medio del sufrimiento y la humillación, se presentó una oportunidad extraordinaria para la misericordia y la salvación, transformando para siempre el destino de Dimas. Esa transformación comenzó en una noche oscura en el jardín de Getsemaní. Consciente de su destino inminente, Jesús se apartó de sus seguidores para orar en soledad. Elevó una súplica llena de angustia al Padre. Padre, si es posible, líbrame de este sufrimiento, pero que se cumpla tu voluntad, no la mía. Lucas 22:42. Al regresar, encontró a sus discípulos dormidos, incapaces de compartir su vigilia. La calma del lugar se vio pronto interrumpida por el ruido de pasos apresurados y el fulgor de antorchas. Judas, uno de los discípulos, lideraba una turba armada hacia Jesús, señalándolo con un beso, el signo convenido para su identificación. Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Lucas 22:48. Interpeló Jesús, su voz teñida de tristeza y desencanto. Los soldados procedieron a detener a Jesús. En un acto reflejo de lealtad, Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, mostrando su naturaleza divina y compasiva, sanó la herida y reprendió a Pedro por su violencia. Luego, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos le aguardaban con acusaciones listas. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Fue el interrogante directo del sumo sacerdote. Sí, soy yo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Respondió Jesús, lo cual enfureció a los presentes y selló su sentencia de muerte. Dado que los judíos no podían ejecutar a nadie, Jesús fue entregado a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, pragmático y reacio a juzgar sin fundamento, reconoció la envidia detrás de las acusaciones. No encuentro delito en este hombre, afirmó. Así,
Mientras Jesús enfrentaba su destino, Dimas observaba, presenciando una demostración sin precedentes de gracia y redención que marcaría su última reflexión. Mientras Jesús se enfrentaba a sus últimas horas, Dimas, al observar la dignidad con la que Jesús aceptaba su destino, experimentó una profunda transformación interior. Rodeado de burlas y desprecio, optó por un camino distinto al del resentimiento. Impulsado por el ejemplo de amor y perdón de Jesús, quien incluso en su agonía ofreció consuelo a otros, Dimas encontró el valor para buscar la redención. Dirigiéndose a Jesús, le rogó: «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Lucas 23:42. A lo que Jesús respondió con una promesa de salvación eterna, marcando un momento trascendental en la vida y después de la muerte de Dimas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: «Yo te acepto, Jesús». Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Ante la creciente presión de la muchedumbre y las autoridades eclesiásticas, Pilato buscaba una salida para no inculparse en la decisión final. Propuso al pueblo elegir entre liberar a Jesús o a Barrabás, un conocido delincuente. Manipulada por los líderes religiosos, la multitud escogió a Barrabás y vociferó pidiendo la crucifixión de Jesús. Frente a la insistencia popular y tras intentos infructuosos por apaciguar los ánimos, Pilato se lavó las manos ante la congregación, declarando su desvinculación del destino de Jesús. «Me declaro libre de la sangre de este justo. Esta responsabilidad recae en vosotros». Luego entregó a Jesús a la brutalidad de los soldados romanos. Los militares, sin piedad, flagelaron a Jesús con un flagrum, una herramienta diseñada para mutilar severamente la carne. No satisfechos con su sufrimiento, le colocaron una corona de espinas y un manto púrpura, y en su mano pusieron una caña como burla a su realeza, escarneciéndolo como el rey de los judíos. Con el alba, y a pesar de su estado debilitado y ensangrentado, Jesús fue obligado a llevar su propia cruz hacia el monte Gólgota. La procesión era una amalgama de emociones, desde la curiosidad morbosa hasta el odio visceral, y aunque pocos, algunos corazones mostraban compasión. Entre ellos, Dimas, un convicto también destinado a la crucifixión aquel día, observaba. Conocía de rumores los milagros de Jesús, pero nunca imaginó ver a este hombre mantener la calma y la dignidad frente a tal adversidad. El viaje a través del monte, cargando su cruz, iniciaba un capítulo que transformaría radicalmente la existencia de Dimas. La multitud seguía cada paso, algunos con burlas, otros llorando por la trágica escena. Dimas, desde su perspectiva de condenado, no solo observaba el agobio físico de Jesús, sino que percibía la fortaleza espiritual de este hombre sometido al extremo sufrimiento. Este era el comienzo de un evento que marcaría profundamente su percepción y su destino final. A medida que Jesús avanzaba hacia el Gólgota, la intensidad de la situación aumentaba. Cada paso era un testimonio de su resistencia y compromiso con su misión, a pesar del dolor físico y la traición emocional que lo rodeaba. La crueldad de los soldados y el clamor de la multitud contrastaban con la serenidad de Jesús, que, aunque abrumado por el peso de la cruz, se mantenía firme en su camino hacia el sacrificio. Esta dicotomía no pasaba desapercibida para Dimas, cuya vida había estado marcada por decisiones egoístas y delictivas. Al ver la entrega de Jesús, comenzó a cuestionar las bases de su propia existencia y los caminos que había elegido.
Mientras tanto, la multitud que seguía el cortejo era un mosaico de emociones humanas. Algunos gritaban insultos y escarnecían, otros observaban en silencio, sumidos en una reflexión profunda sobre la injusticia y el sacrificio. Entre ellos, figuras de compasión emergían ocasionalmente, personas que, con lágrimas en los ojos, reconocían en Jesús a alguien más que un simple hombre condenado. Este entorno cargado de tensión y emoción servía como un catalizador para que Dimas, al observar la dignidad con la que Jesús enfrentaba su destino, encontrara un atisbo de redención en su condena inminente. La figura de Jesús, portando su cruz a través de la adversidad, se convertía en un símbolo de esperanza y transformación no solo para él, sino para todos los presentes que se permitían ver más allá de la superficie de los eventos. Sin embargo, un aura de tranquilidad inexplicable rodeaba a Jesús, un marcado contraste con la brutalidad circundante. A medida que Jesús se encaminaba, su cuerpo colapsaba repetidamente bajo el peso de la cruz. Los soldados romanos, impacientes y crueles, obligaron a Simón de Cirene, sacado de entre la gente, a compartir la carga de la cruz con Jesús. Dimas observaba todo en un profundo silencio, sintiéndose abrumado por sentimientos de culpabilidad y compasión. Empezó a meditar sobre su vida pasada, llena de errores y delitos, mientras observaba a Jesús, un hombre de acciones nobles, soportando la cruz a su lado, un reconocido malhechor. La imagen de un hombre justo como Jesús, sufriendo junto a él, un criminal, era algo difícil de comprender para Dimas. A lo largo de su travesía por la vía dolorosa hacia el Gólgota, algunas mujeres expresaban su tristeza y llanto por Jesús. A pesar de su propio dolor, Jesús se dirigió a ellas diciendo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos». Lucas 23, 28. Estas palabras impactaron profundamente a Dimas, quien se preguntaba qué tipo de hombre, en plena ejecución, se preocuparía por el bienestar de otros. Este era un hombre distinto, alguien que Dimas empezaba a respetar a pesar de las circunstancias. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el sombrío espectáculo de las tres cruces erigidas presagiaba el dolor venidero. Jesús fue clavado en su cruz, situado entre Dimas a su derecha y Gestas, otro ladrón, a su izquierda. El tormento era insoportable, pero Jesús, con una calma sobrenatural, miraba hacia el cielo. Los soldados sortearon sus vestiduras, jugando a los dados por su túnica. Los líderes religiosos, mientras tanto, se mofaban de él, retándolo a descender de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Gestas se sumó a las burlas diciendo: «Si realmente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. Sin embargo, Dimas permanecía callado, observando cada detalle, absorbido por la bondad y santidad que Jesús emanaba incluso en tales circunstancias. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estando en la cruz junto a Jesús,
Dimas experimentaba una transformación interna. Veía en Jesús una bondad y pureza que nunca había encontrado en nadie más. La forma en que Jesús oraba por aquellos que lo crucificaban y mostraba compasión incluso en medio del sufrimiento, llevó a Dimas a reconsiderar su propia vida y sus acciones. Este encuentro, en medio del dolor y la muerte, sería el comienzo de un cambio profundo en él. La crucifixión en el Gólgota no era solo un espectáculo de horror y agonía, era también un escenario de redención y revelación. Jesús, clavado y soportando un dolor inimaginable, enfrentaba la burla continua, mientras los soldados romanos, indiferentes a la dignidad del condenado, jugaban por su túnica intacta. Sobre Jesús, un letrero proclamaba en varios idiomas: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Una ironía cruel para muchos, pero una verdad profunda para otros. Como Dimas, que colgado a su lado, veía todo con una mezcla de horror y admiración. Reconocía su merecido castigo, pero sabía que Jesús era inocente, un hombre cuyo único mensaje había sido el amor y el perdón. Mientras tanto, Gestas continuaba insultando a Jesús, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos. Dimas ya no toleraba la injusticia de esas declaraciones. ¿No sientes temor de Dios, aunque padecemos la misma sentencia?, cuestionó Dimas a Gestas con un tono lleno de desesperanza y anhelo.